Millonario, salva la vida de un niño pobre que se ahogaba. Cuando la madre del niño aparece, él no cree lo que ve y queda desesperado. El sol asomaba por el horizonte coloreando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Las olas del mar, tranquilas y rítmicas, besaban la arena húmeda de la playa casi desierta. El suave sonido del agua contrastaba con el torbellino de pensamientos que dominaban la mente de Miguel Montero. Sus pasos dejaban huellas solitarias en la fina arena mientras el suave viento alborotaba los oscuros mechones de su cabello. El traje de lino beige que llevaba, impecable como siempre, chocaba con la sencillez del entorno. Aún rodeado de lujo y éxito, Miguel sentía un vacío que ni el tiempo ni el dinero habían podido llenar. El olor salado del mar se mezclaba con el murmullo de los recuerdos, ecos de risas, promesas susurradas bajo la luna y el suave tacto de las manos que alguna vez sostuvieron las tuyas. Habían pasado 6 años desde que Daniela desapareció de su vida, llevándose consigo la única oportunidad que tenía de conocer el amor verdadero. El repentino sonido de un grito cortó el aire, sacando a Miguel de su ensoñación. Su mirada se volvió hacia el mar, donde vio una pequeña figura luchando contra las olas. El corazón se aceleró en el pecho y el instinto habló con más fuerza. Sin pensarlo, corrió por la arena, sintiendo sus pies hundirse a cada paso. El agua helada envolvió sus piernas, mientras se sumergía en las olas, nadando con fuerza contra la corriente. El niño luchó, y sus frágiles brazos golpearon la superficie del mar. Miguel nadó con determinación. La sal le picaba los ojos, mientras las olas intentaban alejarlo. Con un último empujón alcanzó al niño, rodeándolo con su brazo y atrayéndolo hacia él. El pequeño cuerpo temblaba en sus brazos, respirando entrecortadamente por el pánico. «Cálmate, ya estoy aquí. Todo va a estar bien», murmuró, tratando de calmar al niño. Con esfuerzo, nadó de regreso a la playa, luchando contra el peso del agua y la fuerza de la corriente. Cuando sus pies finalmente tocaron el fondo arenoso, levantó al niño en sus brazos y caminó hacia la arena. Lo recostó con cuidado, inclinándolo hacia un lado mientras el niño tosía, expulsando el agua de sus pulmones. Miguel observó con alivio cómo el pecho del niño se elevaba al respirar profundamente. Entonces, los ojos del niño se abrieron y algo dentro de Miguel se agitó de manera inexplicable. Esos ojos castaño claro, grandes y expresivos, eran increíblemente similares a los que tenía cuando era niño. El corazón de Miguel vaciló por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. La similitud era imposible de ignorar. El nombre atrapado en su garganta no tuvo tiempo de salir, ya que en ese momento el sonido de pasos apresurados y un grito angustiado cortaron el aire. ¡Víctor! La voz femenina trajo consigo una descarga eléctrica que recorrió el cuerpo de Miguel. Levantó la vista y el mundo a su alrededor pareció desaparecer. A unos metros, corriendo desesperada por la arena, llegó Daniela. Su cabello castaño ondeaba al viento, sus ojos llorosos fijos en el niño que yacía en la arena. El corazón de Miguel dio un doloroso salto dentro de su pecho. Era ella. Después de 6 años de búsqueda infructuosa, allí estaba la mujer que nunca había olvidado. Daniela se arrodilló junto al niño y lo rodeó con sus brazos mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Mi amor, ¿estás bien?», susurró con voz temblorosa. Víctor asintió, todavía jadeando, mientras se acurrucaba contra el pecho de su madre. Miguel, atónito, observaba la escena sin poder apartar la mirada. «Ese chico, ese nombre, se ahogó», dijo Miguel con la voz ronca por la mezcla de emoción y cansancio. «Logré sacarlo a tiempo». Daniela lo miró, y el impacto de su reencuentro fue casi físico.
El tiempo pareció retroceder a aquel último día juntos, hace 6 años, cuando lágrimas y palabras cortantes sellaron un adiós que ninguno de los dos quería. Miguel. El nombre escapó de sus labios en un susurro casi inaudible. Su mirada se dirigió al chico, que lo observaba con curiosidad. La mente de Miguel trabajaba en un torbellino. 6 años. El nombre del chico, la similitud en los ojos. La cuenta se cerró de forma casi cruel. ¿Es él tu hijo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Daniela vaciló, sosteniendo al niño contra ella. El silencio que siguió fue asfixiante. Miguel dio un paso adelante, con el aliento atrapado en el pecho. Daniela, respóndeme. ¿Es mi hijo? Antes de que ella pudiera responder, Víctor comenzó a toser nuevamente. Su cuerpo aún temblaba por el esfuerzo. El instinto maternal habló más fuerte. Necesita ropa seca y un baño caliente. No puedo dejarlo así, dijo Daniela con la voz llena de preocupación. Ven conmigo, me quedo cerca. Miguel señaló el hotel de lujo en primera línea de playa. No es necesario. Ella empezó a negarse, pero la mirada angustiada de su hijo la hizo recapacitar. Todo está bien, por el bien de Víctor. El camino hacia el hotel transcurrió en silencio. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza mientras su mente daba vueltas en busca de respuestas. El ascensor subió suavemente hasta la gran suite elegantemente decorada. Daniela llevó a Víctor al baño y pronto el sonido del agua corriendo llenó la habitación. Miguel, parado en medio de la habitación, miraba el reflejo de la ciudad a través del cristal, pero su mente estaba fija en una sola pregunta. ¿Por qué se había ido Daniela? ¿Y por qué nunca le había dicho que tenía un hijo? Cuando Daniela regresó a la habitación, con el cabello húmedo aún cayendo sobre sus hombros y su ropa sencilla contrastando con el lujo que la rodeaba, Miguel se giró para mirarla. La tensión en el aire era casi palpable. Necesito saber. Su voz rompió el silencio, llena de emoción contenida. ¿Por qué te fuiste, Daniela? ¿Por qué nunca me hablaste de él? Ella miró hacia otro lado, con las manos apretadas a los costados. ¿Para qué? Para que puedas continuar con tu vida perfecta junto a la mujer que elegiste en mi lugar. Su voz se llenó de amargura. Miguel frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Yo nunca... Vi las fotos, Miguel, interrumpió ella con los ojos brillando por el dolor de años reprimidos. Tú con otra mujer, mientras decías que me amabas. Lo vi con mis propios ojos. Esas palabras cayeron sobre Miguel como un puñetazo en el pecho. Dio un paso adelante con los ojos fijos en los de ella. Daniela, nunca te engañé, nunca. Su mirada fluctuaba entre la ira y la duda. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de la puerta del baño se abrió y apareció Víctor, vestido con una suave bata. La tensión del momento se disolvió momentáneamente cuando el niño se acercó a su madre, tomándola de la mano. El silencio que siguió fue denso, lleno de preguntas sin respuesta. Pero, en el fondo de la mente de Miguel, solo resonaba una frase: «Es mi hijo». El suave sonido de las olas del mar resonó más allá de las ventanas de vidrio de la suite, mezclándose con el denso silencio que llenaba la habitación. La luz dorada de la tarde pintaba suaves sombras en las paredes, pero la tensión entre Miguel y Daniela era como una tormenta a punto de estallar. Víctor durmió en la habitación de al lado. El cansancio por el susto finalmente lo venció. El ligero murmullo de la respiración del niño se oía a través de la puerta entreabierta, aportando un contraste casi cruel a la atmósfera cargada de la habitación. Miguel giró lentamente con los ojos fijos en Daniela,
quien permanecía parada cerca del sofá, con los brazos cruzados como tratando de protegerse de algo invisible. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la tensión de años sin resolver. «Ahora que está descansando, quiero respuestas», dijo Miguel en voz baja pero firme. «¿Por qué desapareciste sin decirme nada? ¿Por qué nunca me hablaste de Víctor?» Daniela levantó la vista y apretó los labios formando una línea tensa. Los ojos marrones, antes llenos de amor, ahora reflejaban dolor y desconfianza. «Ya dije, vi las fotos, Miguel. Estabas con otra mujer». Su voz tembló, traicionando el dolor que aún llevaba. «Y no fueron solo las fotos. Tus padres me dijeron que estabas comprometido, que nunca tendría un lugar en tu vida». Miguel dio un paso adelante, con el pecho apretado por las palabras que parecían cortar el aire. «Nunca he estado con otra mujer», afirmó, la intensidad de su voz dejando claro el peso de esa verdad. «No sé cuáles eran esas fotos, pero te juro que nunca te engañé. ¿Y prometido? Nunca acepté el tipo de arreglo que querían mis padres. Daniela te amaba. Yo todavía... No digas eso». Ella lo interrumpió, el dolor convirtiéndose en ira. «Te creí cada palabra, cada promesa. Pero al final yo solo era la criada de la casa de tus padres, y cuando decidieron que yo no encajaba bien con su hijo perfecto, me mostraron esas fotos. Dijeron que mientras yo esperaba que regresaras de Londres, ya estabas con otra persona». Miguel sintió el impacto de las palabras como un golpe físico. Se pasó una mano por el cabello y respiró hondo para contener la frustración que crecía en su interior. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el panorama que surgía era sombrío. ¿Ellos prepararon todo esto?», murmuró para sí mismo, como si la revelación fuera difícil de aceptar. «Dios mío». Daniela dio un paso atrás, como si temiera su proximidad. «Al principio no quería creerlo. Esperé que regresaras. Esperé una llamada, un mensaje, pero pasaron los meses y nunca me buscaste. Estaba sola, embarazada. No podía esperar más por alguien que me había dejado tan fácilmente. Entonces me fui». El pecho de Miguel se apretó con el peso de la culpa. Sabía que, al aceptar el viaje a Londres, había cedido a la presión de sus padres, pero nunca imaginó que ellos fueran capaces de algo tan cruel. «Intenté buscarte cuando regresé», dijo con la voz ronca por la emoción. «Pero nadie sabía dónde estabas. Busqué por todas partes. Incluso contraté a un detective, pero habías desaparecido sin dejar rastro. Porque no quería que me encontraran». Daniela lo miró con mirada firme. Estaba demasiado herido para mirar atrás. Lo único que me importaba era mi hijo. El silencio que siguió fue pesado, solo el sonido distante de las olas llenando el espacio entre ellos. Miguel se acercó lentamente, como si cada paso necesitara cruzar el abismo de los años perdidos. «Perdí 6 años de la vida de mi hijo», dijo, el dolor evidente en cada palabra. «Perdí los primeros pasos, las primeras palabras. No puedo recuperar esos momentos, pero quiero estar presente a partir de ahora. No me rendiré contigo». Los ojos de Daniela brillaban con lágrimas contenidas, pero el orgullo herido aún le impedía ceder. «No es tan sencillo, Miguel. Aprendí a vivir sin ti. Tuve que aprender. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó». «No te pido que lo olvides», respondió él con la voz más suave. «Solo quiero tener la oportunidad de conocer a mi hijo para demostrarle que puedo ser el padre que se merece». La mirada de Daniela vaciló por un momento, y Miguel notó la lucha interna que estaba teniendo. El pasado había dejado profundas cicatrices, pero allí, ante ella, estaba el hombre al que una vez había amado más que a nada. «Víctor», comenzó vacilante, «nunca tuvo padre.
Siempre fuimos solo él y yo. Y no quiero que sufra, no quiero que se haga ilusiones y luego salga herido. Nunca le haría daño. Miguel dio otro paso más hacia ella, su mirada fija en la de ella. Daniela, sé que no puedo borrar lo que pasó, pero si me das la oportunidad, te demostraré que puedo ser parte de su vida, de vuestras vidas. El silencio entre ellos se prolongó, cada segundo lleno de emociones encontradas. Daniela desvió la mirada, como si temiera que, al mirar esos ojos que alguna vez había amado tanto, pudiera ceder a los recuerdos. Miguel, no sé si podré volver a confiar en ti. Entonces, confía en el amor que una vez sentimos, respondió con voz baja pero intensa. Confía en que ahora estoy aquí y no volveré a ningún lado. Daniela cerró los ojos por un momento, respirando profundamente como si tratara de contener una tormenta dentro de su pecho. Cuando volvió a abrir los ojos, la determinación todavía brillaba en sus ojos. Víctor necesita descansar ahora, y yo necesito tiempo. Miguel asintió lentamente. Sabía que no sería fácil. El pasado había dejado marcas demasiado profundas para borrarlas en una sola noche. Pero, cuando miró hacia la puerta de la habitación donde dormía su hijo, sintió que la llama de la esperanza se encendía en su interior. Quizás el destino había dado giros dolorosos, pero ahora, ante la oportunidad de recuperar lo perdido, Miguel estaba dispuesto a luchar. Y en lo más profundo de su corazón, una pregunta resonaba sin cesar. ¿Será posible recuperar el tiempo perdido? El sonido lejano de las olas se fue apagando a medida que avanzaba la noche. La suite, que alguna vez fue solo un refugio temporal, ahora parecía el escenario de una tormenta emocional que acababa de comenzar. Miguel permaneció de pie junto a la ventana, con los ojos fijos en el reflejo de su propio rostro en el cristal. Los pensamientos se entrelazaron en su mente. Imágenes del pasado, el presente y las revelaciones de Daniela se arremolinaban en un torbellino sofocante. Detrás de él, Daniela estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas en el regazo. El silencio entre los dos era denso, lleno de todo lo que aún quedaba por decir. El ligero sonido de la respiración de Víctor, procedente de la habitación de al lado, parecía ser el único vínculo de paz en ese momento. «Necesito hablar con ellos», dijo Miguel rompiendo el silencio con renovada determinación. «Necesito mirar a mis padres a los ojos y escuchar la verdad». Daniela levantó la vista con expresión tensa. «Miguel, esto no cambiará lo que pasó». «Tal vez no», la interrumpió girándose para mirarla. «Pero necesito escucharlo de ellos. Necesito entender por qué destruyeron lo único que realmente me importaba». Daniela apartó la mirada, la sombra del pasado reflejada en sus ojos. La idea de regresar a la mansión Montero, el lugar donde había sido humillada y rechazada, le revolvía el estómago. «No sé si podré volver allí», confesó en voz baja. «Esa casa, ese lugar no me trae buenos recuerdos». Miguel se acercó arrodillándose ante ella. Sus manos rodearon las de ella con cuidado, como si intentara transmitirle la seguridad que necesitaba. «Sé que estoy pidiendo mucho», dijo en voz baja. «Pero quiero que te vean. Quiero que miren a los ojos de mi hijo y comprendan lo que nos quitaron. No necesitas decir nada. Solo quiero que estés a mi lado». La mirada de Daniela se encontró con la suya y por un breve momento el pasado no importó. Solo existió la intensidad de ese momento. Respiró hondo, como alguien que reúne el coraje para enfrentarse a un fantasma que lleva mucho tiempo dormido. «Todo está bien. Voy». El coche se deslizaba por la sinuosa carretera bordeada de árboles, cuyas sombras se extendían bajo la suave luz de la luna. Dentro del vehículo, el silencio era casi tan denso como el denso aire de la noche.
Miguel conducía con la vista fija en la carretera y las manos agarrando con fuerza el volante. A su lado, Daniela mantenía su mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventanilla, mientras Víctor, en el asiento trasero, observaba todo con la inocente curiosidad de un niño que no entendía lo que estaba por suceder. Acercarse a la mansión le trajo recuerdos que Daniela había enterrado con esfuerzo. Las imponentes rejas de hierro se abrieron automáticamente dejando ver la larga avenida, flanqueada por impecables jardines. Las luces de la fachada iluminaban la arquitectura clásica de la mansión, tan majestuosa como fría. El corazón de Daniela latió más rápido. Era como regresar a una pesadilla de la que creía haber escapado para siempre. Miguel estacionó el auto y dejó escapar un largo suspiro antes de abrir la puerta. A su alrededor, el sonido de los grillos llenaba el aire de la noche, pero ninguno prestó atención al canto de los insectos. Víctor, ajeno a la atención de los adultos, bajó del coche con pasos ligeros, mirando con curiosidad a su alrededor. ¡Qué casa tan grande!, exclamó el niño. Sus ojos brillaban de sorpresa. Daniela le tomó la mano y sintió la familiar opresión de la ansiedad en el pecho. Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro. «Estoy aquí». Las palabras eran simples, pero su mirada transmitía una promesa silenciosa. Juntos subieron los escalones de mármol hasta la entrada. La enorme puerta de madera se abrió antes de que Miguel pudiera siquiera tocar el timbre. La figura alta e imponente de Jorge Montero apareció en la puerta. Sus ojos marrones, tan similares a los de su hijo, se abrieron con sorpresa al verlos. «¿Miguel?». La voz del patriarca sonaba seria, casi vacilante. «¿Qué significa eso?». Detrás de él, Carmen apareció en el pasillo. Su expresión de asombro rápidamente fue reemplazada por una máscara de frialdad al reconocer a Daniela. Los ojos de la mujer, sin embargo, se fijaron en Víctor y por un instante la rígida fachada flaqueó. «Dios mío», murmuró, abriendo los labios en shock. «¿Podemos entrar?». La pregunta de Miguel no era un pedido, sino una exigencia. Sin esperar respuesta, avanzó llevando a Daniela y Víctor al salón principal. El sonido de pasos resonaba sobre el pulido suelo de mármol, mientras los retratos ancestrales de la familia Montero parecían observar la escena con ojos impasibles. La puerta se cerró detrás de ellos con un ruido sordo, sellando la inevitable confrontación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Jorge, tratando de recuperar el control de la situación. «¿Y quién es este chico?». «Su nombre es Víctor». La voz de Miguel cortó el aire como una cuchilla afilada. «Mi hijo». El impacto de esas palabras fue palpable. Carmen dio un paso atrás, colocándose la mano en el pecho, mientras Jorge mantenía la mirada fija en Miguel, con la mandíbula tensa. «Eso es imposible», murmuró Carmen, pero el parecido en los ojos del chico hizo inútil cualquier negación. «No, no lo es, y eso lo sabes muy bien», respondió Miguel dando un paso adelante. «Quiero la verdad. Ahora». El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad, hasta que Jorge suspiró profundamente y se pasó la mano por la cara. «Hicimos lo que nos pareció correcto en ese momento», comenzó con la voz llena del cansancio acumulado a lo largo de los años. «Eras joven, impulsiva, no podías ver el futuro. Pensamos que al sacar a Daniela estaríamos protegiendo su futuro». «¿Proteger mi futuro?». La indignación de Miguel se desbordó. «Destruiste mi felicidad. Manipularon todo, incluso fotos falsas. ¿Cómo podrían?». «Queríamos lo mejor para ti, Miguel», intervino Carmen tratando de justificarse. «Esa chica no era de nuestro mundo». «Se llama Daniela», interrumpió Miguel con voz firme. «Y ella era el amor de mi vida. No tenías derecho a decidir por mí». El pecho de Daniela subía y bajaba rápidamente.
Cada palabra le recordaba la humillación que había sufrido en esa casa. Víctor, de la mano de su madre, observaba la discusión con los ojos muy abiertos, sin comprender el peso de las palabras. «Perdí 6 años de la vida de mi hijo por tu culpa», continuó Miguel, sin poder contener su emoción. «6 años que nunca volveré a recuperar». Jorge bajó la mirada, mientras Carmen desviaba la mirada, incapaz de sostener la mirada de su hijo. El silencio que siguió fue roto solo por los leves sollozos de Víctor, quien comenzaba a sentirse incómodo con la atmósfera tensa. «Ahora es demasiado tarde para disculparse», concluyó Miguel con la voz más baja, pero cortante. «Nunca olvidaré lo que hiciste». Daniela apretó la mano de su hijo, sintiendo su corazón pesado por el peso de esa noche. Y sin embargo, mientras miraba al chico, una duda la atormentaba. ¿Podría privar a Víctor de la oportunidad de conocer a sus abuelos, por mucho que le hubiera dolido el pasado? Miguel le tocó el brazo suavemente. Aunque lo que hicieron estuvo mal, siguen siendo los abuelos de Víctor. Michael la miró sorprendido por esas palabras. ¿De verdad quieres que formen parte de su vida después de todo? Daniela sostuvo su mirada. El dolor y la compasión libraban una batalla silenciosa en su corazón. El tiempo dirá si merecen esta oportunidad. Pero no quiero que Víctor crezca sin conocer a su propia familia. El silencio que siguió fue denso, pero algo había cambiado. El pasado no podía borrarse, pero el futuro aún estaba en sus manos. La oscuridad de la noche envolvió el auto mientras Miguel conducía silenciosamente por la carretera. Las luces lejanas de la ciudad centelleaban como estrellas esparcidas por el horizonte, pero ninguno de los 3 ocupantes del vehículo prestaba atención al paisaje. El peso de la confrontación con sus padres todavía flotaba sobre ellos, dejando el aire denso y cargado. En el asiento trasero, Víctor ya dormitaba. Su rostro sereno contrastaba con la tensión que dominaba a los adultos. Daniela mantuvo sus ojos fijos en la ventana, viendo pasar el mundo en una mancha confusa. En su interior chocaron emociones encontradas. Enojo por lo que habían hecho los padres de Miguel, dolor por el pasado y compasión inesperada al verlos destrozados por el arrepentimiento. El suave sonido de los neumáticos contra el asfalto pareció amplificar el incómodo silencio hasta que Miguel, incapaz de soportar la distancia invisible entre ellos, rompió el silencio. «Hiciste lo correcto, Daniela». Ella se giró lentamente, sorprendida por las palabras. «¿El correcto?», repitió en voz baja. «No sé si permitirle ser parte de la vida de Víctor fue lo correcto. Después de todo lo que han hecho, nunca les perdonaré lo que nos quitaron», continuó Miguel, sin quitar la vista del camino. «Pero tienes razón. Víctor no merece cargar con el peso de nuestros errores, ni de los de ellos». El tono de voz de Miguel se suavizó, pero el dolor seguía ahí, incrustado en cada palabra. Daniela volvió a mirar por la ventana, mordiéndose el labio inferior en un gesto inconsciente. Era difícil no perderse en los recuerdos de aquel amor interrumpido, pero el miedo a volver a salir herida le impidió dar un paso más. De regreso al hotel, Miguel llevó en brazos al dormido Víctor hasta la habitación. Mientras observaba el rostro del niño relajarse en un sueño profundo, una ola de emociones lo golpeó con fuerza. ¿Cómo hubiera sido tenerlo en tus brazos el día que nació, o escuchar tu primera palabra? Ese pensamiento le provocó una opresión en el pecho, pero alejó el dolor, concentrándose en la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo. De ahora en adelante estaría al lado de su hijo. Cuando regresó a la sala, encontró a Daniela junto a la ventana, envuelta en la suave penumbra de las luces de la ciudad. Su perfil,
iluminado solo por el resplandor lejano de los edificios, evocaba recuerdos que el tiempo no había borrado. Miguel se acercó en silencio, pero al notar su presencia, ella habló sin volverse. Parece que el pasado nunca nos abandona, ¿no? Por mucho que intentemos avanzar, tal vez porque todavía hay algo que no se ha resuelto. Respondió con voz baja, pero llena de emoción. Daniela se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él en una mirada llena de preguntas sin respuesta. Miguel. No sé si podré volver a pasar por todo esto. Dio un paso adelante y la distancia entre ellos se acortó. Entiendo tus miedos, Daniela. No voy a pretender que todo pueda volver a ser como antes. Pero estos 6 años... Su voz se apagó por un momento, pero luego se reanudó. Estos 6 años sin ti, sin saber de mi hijo, fueron los años más solitarios de mi vida. Sus ojos se suavizaron, pero la barrera invisible seguía ahí, separándolos. Yo también sufrí, Miguel. Cada día, cada noche. Criar a Víctor sola no fue fácil, pero aprendí a vivir sin ti. Y ahora, su voz se apagó. Su mirada se desvió por un momento. Ahora, tenerte de vuelta arruina todo lo que me tomó años organizar. Miguel se acercó. Su corazón latía aceleradamente. No te pido que olvides lo que pasó, dijo con voz suave pero firme. Solo quiero tener la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente, que puedo ser el padre que Víctor se merece y, si lo dejas, el hombre que todavía te ama. El silencio que siguió fue casi palpable. Daniela sintió que su corazón vacilaba, dividido entre el miedo a volver a ser lastimada y el deseo de creer en sus palabras. Antes de que pudiera responder, el suave sonido de unos pasos interrumpió el momento. «Mami». La voz adormilada de Víctor llegó desde la puerta del dormitorio, su pijama un poco desaliñado y sus ojos parpadeando ante la suave luz de la habitación. Daniela corrió hacia él, agachándose al nivel de su hijo. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Tuviste un mal sueño?» El niño sacudió la cabeza y se frotó los ojos con sus pequeñas manos. «No, acabo de despertar». Miró más allá de su madre. Sus ojos encontraron a Miguel. «¿Padre?» La simple palabra cayó por el aire como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Miguel sintió que su corazón se detenía por un segundo y luego se aceleraba casi dolorosamente. La emoción le apretó la garganta, pero se inclinó hasta la altura del chico y la sonrisa apareció sin esfuerzo. «Sí, campeón, estoy aquí». Víctor dio un paso vacilante hacia adelante, como si todavía no supiera si podría cruzar esa distancia. Pero la naturaleza inocente de la infancia desconoce las barreras levantadas por los adultos. Con un movimiento brusco, el niño abrazó a Miguel, envolviendo sus bracitos alrededor del cuello de su padre en un gesto sencillo, pero lleno de significado. Miguel cerró los ojos, sosteniendo a su hijo contra su pecho, como si quisiera grabar ese momento en su alma. El suave olor del jabón para bebés, el calor del cuerpecito, el sonido de una respiración tranquila, todo era a la vez nuevo y familiar, como si el universo finalmente estuviera devolviendo lo que le había quitado. Daniela observó la escena con los ojos llorosos y el corazón apretado en una mezcla de dolor y esperanza. Ese hombre, con su hijo en brazos, no era el mismo joven de hace 6 años. Había algo diferente en él, una determinación tranquila, un peso de arrepentimiento y una sed de recuperar el tiempo perdido. Después de unos momentos, Miguel acarició el cabello del niño y le susurró: «Ahora vuelve a la cama, campeón. Mañana jugamos, ¿vale?» Víctor asintió con un bostezo, y con la naturalidad de quien confía plenamente en ese abrazo, le dio un beso en la mejilla a su padre antes de regresar a su habitación. Cuando la puerta se cerró suavemente, volvió el silencio, pero esta vez
no fue pesado. Era el tipo de silencio que precede a un nuevo comienzo. Miguel se levantó lentamente, encontrándose una vez más con la mirada de Daniela. Había lágrimas en sus ojos, pero también había algo más, una chispa de esperanza, pequeña pero real. «Ya me aceptó», dijo Miguel, en voz baja, pero llena de emoción. «Ahora, lo único que queda eres tú». Daniela miró hacia otro lado, luchando contra la ola de sentimientos que amenazaba con derribar las barreras que había construido a lo largo de los años. No estaba lista para entregarse, todavía no. Pero, cuando vio nacer el vínculo entre padre e hijo, se dio cuenta de que tal vez el destino estaba ofreciendo una nueva oportunidad, no solo para Miguel, sino para todos ellos. Sin decir una palabra, caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta, dejando a Miguel solo en la habitación. Su corazón se hundió, pero al recordar la calidez de los brazos de su hijo alrededor de su cuello, supo que la semilla de la esperanza había sido plantada. Y esta vez no permitiría que nada ni nadie le quitara ese futuro de las manos. El sol poniente pintaba el cielo con tonos ámbar y carmesí, mientras la suave brisa de la tarde agitaba las cortinas de la suite. El aroma salado del mar aún flotaba en el aire, pero dentro del corazón de Daniela el sabor era diferente, una mezcla de esperanza y miedo. Desde el inesperado reencuentro con Miguel, cada día parecía traer un nuevo desafío, como si el destino pusiera a prueba los límites de su coraje. En ese momento se encontraba mirándose en el espejo del dormitorio, ajustándose el vestido azul marino confeccionado en tela ligera que abrazaba delicadamente sus curvas. El reflejo que tenía ante ella mostraba a una mujer diferente a la joven insegura de hace 6 años. La vida había moldeado su fuerza, pero su corazón todavía tenía cicatrices invisibles. «Mamá, estás hermosa». La voz de Víctor sonó detrás de ella, haciéndola sonreír. Se dio vuelta y encontró a su hijo parado en la puerta, vestido con una camisa blanca y jeans. La sonrisa traviesa iluminó el rostro del niño, haciendo aflorar el amor que la había sostenido durante los años más difíciles. «Y eres un verdadero caballero, mi amor», respondió él, arrodillándose para ajustarse el cuello de su camisa. «¿Estás listo para cenar?» «Sí, papá dijo que habrá postre», dijo, con los ojos brillando de anticipación. La sonrisa de Daniela vaciló levemente cuando escuchó la palabra papaya. Todavía era extraño escuchar ese término salir de labios de su hijo, pero la alegría de Víctor por estar con Miguel era innegable. Aunque el miedo a volver a lastimarse todavía la perseguía, no podía negar que el vínculo entre padre e hijo florecía cada día. «Vámonos entonces. No queremos llegar tarde». La mansión de Miguel se asentaba sobre una colina frente al mar, rodeada de impecables jardines e iluminada por las suaves luces de la noche. Al cruzar las rejas de hierro, Daniela sintió que se le oprimió el pecho. A diferencia de la casa de los padres de Miguel, ese lugar no le traía recuerdos dolorosos, pero aún así el imponente lujo le recordaba las barreras invisibles que una vez la separaron de ese mundo. Miguel los esperaba en la entrada, vestido con camisa de lino blanca y pantalón de vestir. La sonrisa que se dibujó en su rostro al verlos hizo que el corazón de Daniela latiera más rápido, a pesar de las paredes que todavía intentaba mantener. «Te ves hermosa», dijo, arrodillándose para abrazar a Víctor antes de acercarse a Daniela. «¿Y tú?» Sus ojos recorrieron su rostro con una ternura que hizo que el aire a su alrededor pareciera más ligero. «Es impresionante». «Ah, gracias», murmuró apartando la mirada para ocultar el sonrojo que subió a su rostro. El interior de la mansión era espacioso y estaba elegantemente decorado, con muebles sofisticados y obras de arte cuidadosamente dispuestas. El comedor, iluminado por una lámpara de araña de cristal,
destilaba elegancia, pero fue la mesa cuidadosamente dispuesta, con platos de porcelana y vasos de cristal, lo que hizo dudar por un momento a Daniela. Todo todavía parecía un universo demasiado alejado de su realidad. «Vamos, le mostraré la casa a Víctor», dijo Miguel, notando la tensión en su rostro. «Mientras tanto, la cena estará lista». Daniela asintió, permitiéndose relajarse cuando escuchó la risa emocionada de Víctor mientras exploraba las habitaciones con su padre. Tal vez, solo tal vez, ese futuro Miguel, atento a cada detalle, sirvió vino a Daniela y respondió las curiosas preguntas de su hijo. La habitación parecía, por primera vez en años, un atisbo de lo que podría haber sido, hasta que el inesperado sonido del timbre interrumpió la armonía. Miguel frunció el ceño y se levantó para abrir la puerta. Cuando la abrió, la sonrisa desapareció instantáneamente. «¿Madre?» La sorpresa en su voz era evidente. Allí estaba Carmen Montero, impecable con un vestido de seda color crema. Su mirada altiva recorrió el interior de la casa antes de posarse en Miguel. «Buenas noches, Miguel. ¿Puedo entrar?» El instinto de negarse fue inmediato, pero la educación arraigada lo impidió. Se hizo a un lado, permitiendo que su madre entrara. Al ver a Daniela sentada a la mesa, Carmen se detuvo abruptamente. La breve mirada de sorpresa pronto fue reemplazada por la máscara fría y controlada que tan bien dominaba. «Daniela». El nombre salió de sus labios como si tuviera un sabor amargo. «¡Qué sorpresa encontrarte aquí!» Daniela se levantó lentamente, manteniendo la mirada fija en la mujer que años atrás había destruido sus sueños. «Buenas noches, doña Carmen», respondió con voz firme, a pesar de su corazón acelerado. El breve silencio que siguió fue como el momento previo a una tormenta. Miguel cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se acercó a su madre con la mirada seria. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿No puedo visitar a mi hijo?», respondió Carmen, pero el tono calculado indicó que la visita no fue tan inocente como ella la hacía parecer. Sus ojos se volvieron hacia Víctor, que la observaba con curiosidad. «¿Y este es?» «Mi nieto». La breve sonrisa que apareció en sus labios no llegó a sus ojos. Daniela instintivamente dio un paso adelante, colocándose levemente entre su hijo y Carmen. «Su nombre es Víctor», dijo, su tono suave pero firme. «Y no necesita presentación». La mirada de Carmen se volvió hacia ella, evaluándola con la misma superioridad que había mostrado años atrás. «Me imagino que estos últimos días han sido interesantes para ti», dijo con un ligero ceño fruncido. «Pero espero que entiendas que la vida que tiene ahora mi hijo es muy diferente a la que tú conocías. No todo es tan sencillo como parece». La sangre de Daniela hirvió, pero mantuvo su rostro impasible. No permitiría que esa mujer volviera a intimidarla. «Doña Carmen, con todo respeto», su voz sonó firme como una roca. «No estoy aquí para demostrarle nada a nadie. Lo que importa es el bienestar de mi hijo. Y, en cuanto a Miguel, le corresponde a él decidir quién forma parte de su vida». Los ojos de Carmen se entrecerraron levemente, pero antes de que pudiera responder, Miguel dio un paso adelante. «Mamá, ya es suficiente». Su tono era bajo, pero cortante. «No dejaré que vuelvas a hacer eso. Daniela no necesita tu aprobación. Yo tampoco. Y si viniste aquí para tratar de alejarnos, será mejor que te vayas ahora». Carmen lo miró con sorpresa visible en su rostro. «Miguel, solo estoy intentando». «No», dijo con firmeza. «Intentaste decidir mi vida una vez y lo destruiste todo. Ahora mi prioridad es mi familia. Daniela y Víctor lo son todo para mí y no dejaré que nadie los lastime, ni siquiera tú».
El silencio que siguió se sintió denso como el aire antes de una tormenta. Por un momento la mirada de Carmen vaciló, como si las palabras de su hijo hubieran golpeado algo dentro de ella. Pero el orgullo le impidió ceder. Muy bien. Enderezó los hombros y acomodó su bolso en un gesto elegante. Veo que ya has hecho tu elección. Espero que no te arrepientas. Sin decir más, se dio vuelta y se fue, cerrando la puerta detrás de él con un clic seco. La tensión en el aire tardó un poco en disiparse. Daniela dejó escapar un largo suspiro, sintiendo que su corazón aún se aceleraba. Miguel se acercó y tomó sus manos entre las suyas. No dejaré que vuelva a interferir. Tú y Víctor son mi prioridad ahora, y siempre lo serán. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez en años, Daniela sintió que tal vez podía creer esas palabras. El miedo todavía estaba ahí, pero cuando miró a su hijo, que los observaba con inocencia y confianza, supo que al menos tenía que intentarlo. Porque a veces, el verdadero amor necesita afrontar el pasado para conquistar el futuro. El suave sonido de las olas rompiendo en la playa llegó hasta el balcón de la mansión, donde Miguel observó el horizonte teñido de los tonos dorados del amanecer. El viento fresco le revolvió el cabello mientras sostenía una taza de café, pero el calor de la bebida no fue suficiente para disipar el frío que parecía habitar en su pecho. Desde el enfrentamiento con su madre, una nueva determinación lo guió: reconstruir la familia que le habían arrebatado. Dentro de la casa, Daniela estaba empacando la mochila de Víctor, preparándolo para su primer día en una nueva escuela. A pesar de su ansiedad natural, el niño mostró una emoción que provocó sonrisas genuinas en su madre. Aún así, la duda persistía en su corazón. Por mucho que Miguel demostró amor y dedicación, el miedo a que la historia se repitiera le impidió entregarse por completo. «Mami, ¿papá me va a llevar hoy?», preguntó Víctor, con los ojos brillando de expectación. «Sí, mi amor. Ahora quiere estar presente en todo momento», respondió Daniela, forzando una sonrisa mientras arreglaba el cabello de su hijo. En el fondo, quería creer esas palabras. Quería confiar en que Miguel nunca más los dejaría. Pero la sombra del pasado todavía flotaba sobre su corazón, susurrando que el amor, por intenso que fuera, podía ser destruido por decisiones equivocadas. La mañana transcurrió tranquilamente, pero la calma pronto se rompería. Temprano en la tarde, mientras Daniela caminaba por el centro de la ciudad, una voz familiar la hizo detenerse repentinamente. «Daniela, ¿hace cuánto tiempo?». Cuando se dio la vuelta, su cuerpo se puso rígido. Ante ella estaba Isabela, la mujer cuya imagen en fotografías falsificadas había sido el catalizador de la separación entre ella y Miguel. La sorpresa rápidamente dio paso a la tensión, y Daniela sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Solo resolviendo unos asuntos y aprovechando para ver a viejos conocidos», respondió Isabela, sin que la sonrisa en sus labios llegara a sus ojos. «Escuché que regresaste, incluido el hijo de Miguel. ¡Qué sorpresa!». Daniela apretó los puños al notar el tono insinuante en la voz de la mujer. «¿Qué quieres decir con eso?». «No mucho. Solo sigo preguntándome si las cosas realmente han cambiado». Isabela dio un paso adelante, su voz baja como un susurro venenoso. «Al fin y al cabo, Miguel y yo siempre hemos tenido un vínculo especial. Algunas cosas son difíciles de olvidar, ¿no?». «Estás mintiendo», respondió Daniela, tratando de mantener la voz firme, a pesar de que su corazón latía rápido. «¿Será?». La sonrisa de Isabela se amplió. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y crueldad. «Bueno, pensé que deberías saberlo. Después de todo, no querrías volver a lastimarte, ¿verdad?».
Sin esperar respuesta, Isabela se dio vuelta y se alejó, dejando a Daniela inmóvil en medio de la acera, el sonido de sus propios pensamientos ahogando el bullicio a su alrededor. Las palabras de la mujer resonaron en su mente, sacando a la superficie todas las inseguridades que intentaba olvidar. Por la noche, el ambiente en la mansión era diferente. La cena transcurrió en un silencio atípico, roto solo por los emocionados comentarios de Víctor sobre el primer día de clases. Miguel notó la mirada distante de Daniela, pero prefirió esperar hasta que pudieran hablar a solas. Después de acostar a su hijo, encontró a Daniela en el balcón, con los brazos cruzados, como tratando de protegerse del frío de la noche. Se acercó lentamente y le puso la mano en el hombro. «Te has portado extraño desde que regresaste del pueblo. ¿Pasó algo?» Respiró hondo antes de responder y su voz salió más fría de lo que pretendía. Hoy conocí a Isabela. El cuerpo de Miguel se puso rígido al escuchar ese nombre. ¿Qué? ¿Qué quería ella? Dijo que tú y ella siempre habéis tenido un vínculo especial y que algunas cosas son difíciles de olvidar, repitió Daniela sin mirarlo. Miguel dio un paso adelante y la giró suavemente para que lo mirara a los ojos. No puedes creerla, Daniela. Isabela siempre ha sido manipuladora. Ella era parte del plan de mis padres para separarnos. ¿Y cómo puedo estar seguro? El dolor en su voz era palpable. ¿Cómo puedo saber que, ahora que ella ha regresado, realmente no intentará conquistarte? Porque te quiero. La voz de Miguel salió más fuerte de lo que pretendía, resonando por el balcón. Respiró hondo, intentando calmarse. Daniela, esperé 6 años para tenerte de vuelta. Nada, absolutamente nada, volverá a alejarme de ti. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero el muro que rodeaba su corazón parecía más alto que nunca. Quiero creerlo, Miguel, pero el miedo a volver a pasar por todo eso... Su voz se apagó y miró hacia otro lado, luchando por no ceder a la emoción. Miguel le sostuvo la cara entre las manos, obligándola a mirarlo. «Nunca te haré daño, nunca más», prometió en voz baja, pero llena de emoción. «No importa lo que diga Isabela o nadie, mi lugar está a tu lado». Por un breve momento, el mundo pareció detenerse. El corazón de Daniela quería creer, pero su mente aún susurraba recuerdos del pasado. Incapaz de contener el torbellino de sentimientos, dio un paso atrás, rompiendo el contacto. «Necesito algo de tiempo. Necesito pensar». «Daniela, por favor». Miguel intentó acercarse nuevamente, pero ella ya se alejaba hacia el dormitorio. «Buenas noches, Miguel». El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella resonó como un golpe sordo en el pecho de Miguel. Se quedó allí, bajo el cielo estrellado, con el viento frío mordiendo su rostro, mientras el vacío se asentaba nuevamente en su pecho. Dentro de la habitación, apoyada contra la puerta, Daniela dejó caer las lágrimas en silencio. El corazón se estrujó entre las ganas de creer y el miedo a volver a salir lastimado. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Isabela sonrió ante su reflejo en el espejo. Las sombras del pasado habían regresado, y esta vez no tenía intención de perder. El viento cortaba las calles de la ciudad mientras Miguel caminaba con pasos rápidos y decididos. Sus puños cerrados a los costados reflejaban la tormenta que se desataba dentro de él. Desde la noche anterior, cuando Daniela se había ido, el peso de la situación lo había asfixiado, pero no permitiría que el pasado destruyera de nuevo lo que apenas había comenzado a reconstruir. Las palabras de Daniela resonaron en su mente. «Conocí a Isabela hoy. Dijo que siempre tuviste un vínculo especial». El recuerdo le hizo hervir la sangre. Necesitaba enfrentarse a Isabela y descubrir de una vez por todas el alcance de sus mentiras. El elegante edificio donde se hospedaba pronto
apareció frente a ella. Sin dudarlo, Miguel cruzó el vestíbulo ignorando la mirada curiosa de la recepcionista. El ascensor subió rápidamente, pero cada segundo parecía pasar lentamente. Cuando se abrieron las puertas, caminó por el pasillo y se detuvo frente a la puerta marcada con 702. Tocó el timbre con firmeza. Segundos después, la puerta se abrió, revelando a Isabela con un vestido de seda color burdeos que resaltaba sus curvas. La sonrisa en su rostro pronto se desvaneció cuando notó la expresión oscura de Miguel. «Miguel, qué sorpresa», dijo dando un paso atrás. «Necesitamos hablar», dijo con voz seria y controlada. Ella dudó por un momento, pero luego le dejó espacio para entrar. El apartamento era lujoso y estaba bien decorado, pero Miguel no prestaba atención a los detalles. Se dio la vuelta tan pronto como se cerró la puerta. «¿Qué quieres de mí, Isabela? ¿Por qué volviste?» Ella inclinó ligeramente la cabeza y su mirada lo evaluó como un depredador estudiando a su presa. «No puedo visitar una ciudad sin que me interroguen», preguntó con una sutil sonrisa. «No juegues conmigo», explotó Miguel dando un paso adelante. «Buscaste a Daniela». Intentó sembrar dudas en su cabeza. ¿Por qué? La sonrisa de Isabela se amplió, pero había un brillo calculado en sus ojos. «Ah, Miguel, siempre has sido tan predecible cuando se trata de ella». Dio un paso lento hacia él. «Pero dime, estaba conmocionada, ¿no? Después de todo, es difícil olvidar el pasado, por mucho que lo intentes». Miguel la miró con los ojos brillando de ira. «Quiero la verdad, ahora. Estuviste involucrado en tenderle una trampa a mis padres, ¿no?» El ligero arco de sus cejas reveló la sorpresa de Isabela, pero pronto recuperó la compostura. «Marco, qué palabra más fea», murmuró cruzándose de brazos. «Yo solo ayudé a tus padres a mostrar lo que sería mejor para tu futuro». El mundo parecía girar en torno a Miguel. La confirmación de lo que ya sospechaba me trajo un sabor amargo a la boca. «Entonces, fuiste tú», dijo entre dientes. Su pecho subía y bajaba rápidamente. «Saliste en las fotos falsas. Ayudaste a destruir mi vida». «¿Destruir?» Isabela soltó una risa baja, llena de ironía. «Yo diría que te salvé de un error, pero para ser honesto, mis razones fueron más personales». ¿Le personal? Miguel dio un paso adelante con los ojos fijos en los de ella. «¿Qué quieres decir con eso?» Su sonrisa se volvió casi cruel. «Siempre te quise, Miguel, desde el momento en que nos conocimos. Pero nunca me viste, ¿verdad? Siempre tan cegado por...» Su mirada se volvió ácida. «Daniela, cuando tus padres se acercaron a mí, vi la oportunidad perfecta. No hizo falta mucho para convencerte de que ella no era adecuada para ti. Y cuando aparecieron las fotos, pues el resto ya lo sabéis. Arruinaste mi vida», gruñó Miguel dando un paso tan repentino que Isabela instintivamente retrocedió. «Por tu culpa perdí 6 años de mi hijo. 6 años. Pero ahora están juntos de nuevo, ¿no?» Ella arqueó las cejas. Su tono era casi provocativo. «Entonces, ¿por qué tanto drama?» «Porque gracias a ti, Daniela ya no puede confiar en mí», respondió Miguel, su voz resonando por todo el apartamento. «Y no dejaré que nos vuelvas a hacer daño». Isabela se cruzó de brazos y su sonrisa desapareció. «¿Y qué vas a hacer? ¿Amenazarme?» «No necesito amenazar a nadie», respondió, su voz ahora baja y aguda. «Pero me aseguraré de que nunca más te acerques a mi familia. Si me entero que intentaste acercarte otra vez a Daniela o a mi hijo, no te gustarán las consecuencias». La mirada de Isabela se endureció, pero Miguel no esperó más respuestas. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta. El sonido resonó por el pasillo mientras se alejaba, con el corazón latiendo salvajemente. La ira ardía en su pecho, pero detrás de ella había algo aún más fuerte.
el miedo de que, incluso después de todo, no sería capaz de recuperar la confianza de Daniela. Mientras tanto, en la mansión, Daniela estaba sentada en la habitación de Víctor, observando a su hijo jugar con sus autos sobre la colorida alfombra. La inocente sonrisa del chico calentó su corazón, pero la sombra de la duda aún se cernía sobre ella. «¿Mami?», llamó Víctor, sosteniendo uno de los carritos en sus manos. «¿Papá no jugará con nosotros hoy?». La simple pregunta apretó el pecho de Daniela. Desde la discusión de la noche anterior, Miguel había evitado insistir en las conversaciones, dándole el espacio que ella había pedido. Pero para Víctor, la ausencia de su padre era notoria. «Papá tuvo que arreglar algunas cosas, mi amor», respondió ella, tratando de mantener la voz ligera. «¿No está enojado con nosotros, verdad?», preguntó el niño, con la cortante inocencia de quien no entiende los dilemas de los adultos. Daniela sintió un nudo en la garganta. «No, mi amor, papá te quiere mucho, y yo también». Víctor sonrió satisfecho con la respuesta, pero las palabras de su hijo seguían resonando en la mente de Daniela. Sabía que no podía permitir que sus miedos dañaran la relación de Miguel con su hijo, y más que eso, no podía ignorar lo que todavía sentía. La duda persistía, pero una cosa era segura: necesitaba descubrir toda la verdad antes de que el pasado destruyera la posibilidad de un futuro feliz. Horas más tarde, Miguel regresó a la mansión, con el cansancio visible en sus hombros, pero la determinación brillando en sus ojos. Al entrar, encontró a Daniela en la sala con los brazos cruzados en postura defensiva. «¿Dónde estabas?», preguntó sin rodeos. «Fui a hablar con Isabela», respondió sin dudarlo. «Y descubrí toda la verdad». Su mirada se fijó en la de él, tensa pero atenta. «Ella admitió que ayudó a mis padres a separarnos», continuó Miguel. «Ella fue quien apareció en las fotos. Lo hizo porque quería que yo estuviera con ella». Daniela contuvo la respiración, con el pecho apretado por el torbellino de emociones. «Entonces, ¿fue todo mentira?». «Sí, y no dejaré que nos vuelva a hacer daño», prometió Miguel, acercándose a ella. «Daniela, sé que cometí un error al no luchar más por nosotros en el pasado, pero ahora estoy aquí, por ti, por Víctor, por nuestra familia. Por favor, déjame demostrarte que puedo hacerlo funcionar esta vez». El silencio entre ellos se llenó de todo lo que no se podía decir con palabras. En los ojos de Miguel, Daniela vio el dolor de los años perdidos, pero también la promesa de un futuro que aún podía construirse. Su corazón oscilaba entre el miedo y la esperanza. Sabía que la elección que hiciera en ese momento definiría no solo su destino, sino también el de su hijo. Pero antes de que pudiera responder, una vocecita suave rompió el silencio. «¿Lujo?». Ambos se giraron y vieron a Víctor parado en la puerta, con ojos curiosos e inocentes. Miguel se arrodilló y abrió los brazos. El niño no lo dudó, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. En ese momento, Daniela se dio cuenta de la verdad que ya no podía negar. El amor que unía a esos dos era inquebrantable, y tal vez aún pueda renacer el amor que alguna vez había sentido por Miguel. El pasado había pasado factura, ahora quedaba por ver si el futuro les daría la oportunidad de reescribir su propia historia. La mansión quedó sumida en un silencio roto solo por el sonido distante de las olas del océano. El aire llevaba la anticipación de algo que estaba a punto de suceder, un momento decisivo que podría cambiarlo todo. Daniela permaneció en el centro de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara contener la tormenta que llevaba dentro. Frente a ella, Miguel la observaba con ojos llenos de emoción, pero también de determinación. Ya no había lugar para medias verdades ni para silencios dolorosos.
Era hora de abrir su corazón y dejar atrás el pasado. Daniela, necesito que me escuches, comenzó con voz firme pero suave. No quiero que queden dudas entre nosotros. Ella asintió lentamente, aunque la opresión en su pecho delataba su miedo a lo que estaba por venir. Miguel dio un paso adelante, acercándose lo suficiente como para que la proximidad intensificara la tensión entre ellos. Isabela lo admitió todo, continuó. Ella ayudó a mis padres a separarnos porque quería que yo estuviera con ella. Las fotos fueron preparadas para convencerte de que te engañé, y el viaje a Londres fue la excusa perfecta para escaparse definitivamente. Daniela miró hacia otro lado. Los recuerdos de ese periodo todavía pesaban en su corazón. ¿Y tú no sospechaste nada? La pregunta salió casi como un susurro. Yo era joven y estúpido, admitió Miguel con la sinceridad escrita en su rostro. Cuando volví de Londres y no te encontré, el mundo se derrumbó. Te busqué por todas partes, pero habías desaparecido sin dejar rastro. Pasé años tratando de entender qué pasó, hasta ahora. Cerró los ojos por un momento, luchando contra la ola de emociones que amenazaba con desbordarse. Cuando los abrió de nuevo, se encontró con la mirada de Miguel y esta vez no solo vio al hombre que la había lastimado en el pasado, sino al que estaba dispuesto a luchar por su futuro. No puedo cambiar lo que pasó, continuó, su voz ahora más baja, pero puedo prometerte que de ahora en adelante lucharé por ti y por Víctor con todas mis fuerzas. Perdí 6 años de la vida de mi hijo. No perderé ni un día más sin ti. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido del viento golpeando suavemente las ventanas. Daniela sintió que las lágrimas nublaban su visión, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había un rayo de esperanza allí, una chispa de algo que creía haber perdido para siempre. Yo no sé si podré olvidar todo así, Miguel, confesó con la voz quebrada, pero quiero intentarlo. Para mí, por Víctor, para nosotros. Los ojos de Miguel brillaron con la promesa tácita que flotaba en el aire. Sin dudarlo, se acercó, y cuando sus brazos la rodearon, Daniela sintió que el peso de años de soledad se desmoronaba en un instante. El toque de sus manos en su espalda era a la vez familiar y nuevo, como si el tiempo hubiera transformado la pasión del pasado en algo más profundo y verdadero. Te amo, Daniela, susurró contra su cabello. Siempre te he amado, y siempre lo haré. Las palabras, dichas con tanta sinceridad, rompieron la última barrera que quedaba en su corazón. Ella levantó el rostro y sus labios se encontraron en un beso que selló no solo su reconciliación, sino la promesa de un nuevo comienzo. Ya no había miedo ni duda, solo el amor que había sobrevivido al tiempo y a las mentiras. Los días siguientes trajeron una nueva rutina a la mansión. El sonido de la risa de Víctor resonó por los pasillos, llenando el espacio previamente marcado por el silencio de la soledad. Miguel se dedicó a cada momento con su hijo, desde las mañanas que lo llevaba a la escuela hasta las noches que le leía cuentos antes de dormir. «¿Una más, papá?», preguntaba Víctor todas las noches haciendo reír a Miguel. «Mañana, campeón, ahora toca dormir», respondió dándole un beso en la frente antes de apagar la luz. La relación entre padre e hijo floreció día tras día, fortalecida por la certeza de que nada volvería a separarlos. Cada momento compartido, desde los paseos a la playa hasta las tardes jugando al fútbol en el jardín, era un pedazo de tiempo perdido que Miguel intentaba recuperar con todo el amor que guardaba dentro. Y, poco a poco, el vínculo entre ellos empezó a sanar las heridas del pasado. El tiempo no borró los errores, pero trajo consigo la oportunidad de la redención. Y nadie lo sabía mejor
que Jorge y Carmen Montero. Desde el enfrentamiento con Miguel, ambos vivieron bajo el peso de la culpa, conscientes de que las decisiones tomadas en nombre del orgullo casi destruyen la felicidad de su hijo. La primera vez que regresaron a la mansión de Miguel después del reencuentro no fue fácil. Mientras cruzaban las puertas de hierro, el corazón de Carmen latía aceleradamente y las manos de Jorge temblaban levemente. En el fondo, ambos temían el juicio silencioso que sabían que merecían. Al entrar, Carmen vio a Víctor jugando con sus autos en la alfombra de la sala. Por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. El parecido con Miguel en la infancia era tan sorprendente que el pecho de la mujer se oprimió en una mezcla de arrepentimiento y ternura. «Víctor», llamó, su voz casi como un susurro. El niño miró hacia arriba, sus ojos castaños claros brillaban con curiosidad. Sin dudarlo, se acercó a su abuela, sosteniendo uno de los carritos en sus pequeñas manos. «¿Quieres jugar conmigo?», preguntó, con la encantadora sencillez de un niño. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. Se arrodilló junto a su nieto, aceptando el carrito que le ofreció. «Me encantaría», respondió con la voz entrecortada por la emoción. Mientras los dos jugaban juntos, Jorge observaba en silencio, con el corazón apesadumbrado por el tiempo perdido. Cuando Miguel entró a la habitación y vio la escena, algo dentro de él se suavizó. El pasado no podía borrarse, pero por amor a su hijo, estuvo dispuesto a darles a sus padres la oportunidad de reconstruir lo que se había roto. «El tiempo dirá si mereces el perdón de Víctor», dijo Miguel, acercándose a su padre. «Pero por ahora, su amor ya abrió una puerta que quizás ninguno de nosotros merecemos, pero que él nos ofrece gratis». Jorge asintió lentamente, sintiendo el peso de aquellas palabras. El orgullo que alguna vez lo había cegado ahora estaba dando paso a un deseo genuino de arreglar lo que podía arreglarse. A medida que los días se convirtieron en semanas, la rutina familiar empezó a ganar una armonía que durante mucho tiempo pareció imposible. Miguel y Daniela, codo a codo, construyeron un hogar donde el amor y la confianza crecían cada día. El pasado todavía dejaba sus huellas, pero ya no definía el futuro. Una noche, mientras el cielo estrellado se extendía sobre la mansión, Miguel y Daniela caminaban por el jardín con las manos entrelazadas. El suave sonido de las olas a lo lejos acompañaba el ritmo de sus pasos. «Nunca pensé que tendríamos una segunda oportunidad», confesó Daniela mirando las estrellas. «Puede que el destino haya intentado separarnos», respondió Miguel, apretando suavemente su mano. «Pero el amor siempre encuentra el camino de regreso». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Y, en ese momento, bajo el cielo infinito, supieron que el nuevo comienzo no era solo una promesa, era una realidad que elegirían vivir todos los días. El cielo nocturno se extendía como una manta de terciopelo salpicado de estrellas titilantes. La suave brisa del mar atravesaba los jardines de la mansión, trayendo el aroma de las flores que florecían bajo la luz plateada de la luna. Fue una noche tranquila, pero dentro del corazón de Daniela, una tormenta de emociones bailaba silenciosamente. Caminó lentamente por el jardín, sus pasos apenas audibles sobre la suave hierba. El vestido blanco de tela ligera ondeaba al ritmo del viento, mientras su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros. El suave brillo de sus ojos reflejaba no solo la luz de las estrellas, sino también la promesa que llevaba consigo, un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando vio a Miguel más adelante, de pie junto a la fuente iluminada, su corazón se aceleró. Estaba boca arriba, con las manos en los bolsillos de sus pantalones de vestir, observando el reflejo de las estrellas en el agua.
El perfil perfilado por la suave luz de la noche revelaba la serenidad del hombre que, después de años de soledad, por fin había encontrado su hogar. Daniela se detuvo a unos pasos de él, respirando profundamente para contener la ola de emociones que amenazaba con desbordarse, como si sintiera su presencia. Miguel se giró lentamente. Al verla, una suave sonrisa apareció en sus labios, pero pronto el ojo atento notó la intensidad en sus ojos. ¿Todo está bien?, preguntó, dando un paso adelante. Daniela asintió, aunque su voz aún dudaba en salir. Sintió que le sudaban ligeramente las manos, pero se armó de valor. Fue un momento que quería conservar para siempre. «Miguel», comenzó, su voz tan suave como un susurro. «Necesito decirte algo». Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de ligera aprensión. «¿Qué pasó, amor? ¿Pasó algo?» Ella dio un paso más cerca, sosteniendo sus manos entre las suyas. El toque firme y cálido le dio el coraje que necesitaba. Sus ojos, brillando con la intensidad de la emoción reprimida, buscaron los de él. «Estoy embarazada». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El sonido de las olas a lo lejos, el susurro de las hojas y hasta el propio viento parecieron desaparecer, quedando solo ese momento suspendido entre ellos. Miguel parpadeó, como si necesitara un segundo para procesar las palabras. Entonces la comprensión apareció en su rostro y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Estás embarazada?», repitió con la voz ahogada por la emoción. Daniela asintió y su sonrisa se hizo más amplia mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Sí, vamos a tener otro bebé, Miguel». Un sollozo apenas audible escapó de su garganta antes de que la emoción explotara en una risa temblorosa. Sin pensarlo, Miguel la tomó entre sus brazos, abrazándola con fuerza, como si quisiera grabar ese momento en su alma. «Dios mío», murmuró contra su cabello. «No sé ni cómo describir lo que siento. Es como si el destino nos estuviera dando una nueva oportunidad de vivir todo lo que el tiempo nos quitó». Daniela se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, y lo que vio allí fue amor puro, sin reservas ni miedos. «Y esta vez», añadió con la voz entrecortada, «vamos a vivir todo juntos, desde el principio». «Desde el principio», repitió Miguel acariciando su rostro con ternura. «Prometo que estaré a tu lado en todo momento. Esta vez nada nos separará». El beso que intercambiaron bajo el cielo estrellado selló no solo esa promesa, sino la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso cuando el destino intenta desviar sus pasos. Meses después, el aroma de las flores frescas se mezcló con el sonido de las risas de los niños que resonaban por los jardines de la mansión. Globos de colores decoraban los árboles y las mesas cuidadosamente dispuestas exhibían dulces y golosinas en medio de decoraciones temáticas. La suave luz de la tarde bañaba la escena de la fiesta mientras los invitados charlaban alegremente alrededor de la piscina iluminada. Era el 6º cumpleaños de Víctor, una fecha especial no solo porque marcaba un año más de vida, sino porque simbolizaba la unión de una familia que, después de tantas desavenencias, finalmente era completa. Víctor cruzó corriendo el césped con sus amigos. Una amplia sonrisa iluminaba su rostro. La alegría inocente del niño era un reflejo del amor que ahora lo rodeaba. Miguel lo observaba desde lejos, con el corazón reconfortado al ver a su hijo tan feliz. «Se ve tan diferente», comentó Carmen, parándose al lado de su hijo. «Diferente». Miguel levantó una ceja, todavía receloso de su madre. «Sí», respondió ella, sin apartar la mirada de su nieto. «Más feliz,
más confiado, quizás porque ahora sabe que tiene una familia real. Las palabras, dichas con sinceridad, sorprendieron a Miguel. Desde la reconciliación, sus padres se habían esforzado por reconstruir la relación con su nieto, y poco a poco, las barreras erigidas por el pasado comenzaron a desmoronarse. «Aún queda un largo camino por recorrer», dijo Miguel, sin resentimiento en su voz. «Pero Víctor tiene un corazón tan puro que es capaz de enseñarnos a todos el verdadero significado del perdón». Carmen asintió, la emoción brillando en sus ojos. A lo lejos, Jorge hablaba con Víctor, quien gesticulaba emocionado mientras mostraba sus dones. La imagen del abuelo, antaño tan lejano, ahora sonriente junto a su nieto, era la prueba de que el tiempo, aunque no se podía recuperar, ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras los invitados se reunían alrededor de la mesa del cumpleaños, Miguel buscó a Daniela. La encontró debajo de uno de los árboles, hablando con una amiga, su mano descansando suavemente sobre la ya visible curva de su vientre. Verla, hermosa, serena y radiante, hizo que su corazón se apretara con una mezcla de amor y gratitud. Se acercó a ella en silencio y le rodeó los hombros con los brazos. Daniela sonrió al sentir el toque familiar, inclinando su cabeza para descansar sobre su pecho. «¿Estás feliz?», preguntó ella, girando su rostro para mirarlo. «Más de lo que nunca pensé que sería», respondió Miguel, besando suavemente su frente. «Y todo esto es gracias a ti». Ella sonrió, entrelazando sus dedos con los de él mientras veían a su hijo apagar las velas del pastel, rodeado de aplausos y risas. En ese momento, bajo el cielo crepuscular y el sonido de voces celebrando la vida, Miguel supo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El pasado, con todo su dolor, ya no tenía poder sobre ellos. El futuro, aunque incierto como siempre, ahora traía una promesa de amor, unidad y felicidad. Y, mientras el viento de la noche soplaba suavemente entre los árboles, Miguel levantó a Víctor en sus brazos, sosteniéndolo contra su pecho mientras miraba el cielo estrellado. Las luces lejanas parecían brillar con un brillo especial, como si el universo mismo presenciara el final feliz que el destino, a pesar de todas las pruebas, finalmente les había concedido. «Gracias», susurró para sí mismo, para el cielo o para el tiempo. «Gracias por devolverme a mi familia». Y, a su lado, Daniela sonrió, sabiendo que de ahora en adelante, cada estrella que brillara en el cielo sería un recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.